Tenemos entonces como pilar número 7 la transmutación de elementos con baja energía, que es un fenómeno que hay en la naturaleza misma, donde unos minerales hacen mutación de forma natural por interacciones que hay entre ellos en el suelo y que pues conduce a la producción de otros minerales diferentes. Por eso digamos que se entiende que en algunos suelos, con el paso del tiempo, donde nunca han sido aplicados fertilizantes químicos, hay por ejemplo crecimiento en los niveles de fósforo o en los niveles de potasio o en los niveles de materia orgánica, etcétera. Eso explica que simplemente hay procesos naturales, así como ocurre la fotosíntesis, también ocurre una transmutación de unos elementos minerales hacia otros de forma natural en el suelo, y por eso se explica cómo es que el suelo tiene un equilibrio dinámico por sí mismo y que no requiere de la aplicación constante de insumos. Y el pilar número 8 de la producción racional y la agroecología es que el suelo, como hay que verlo como un organismo vivo, como ustedes lo vieron en la permacultura, en el holismo y especialmente en las granjas Polyface, que todos parten del mismo principio de Wassan. Este digamos que es un pilar muy importante, donde digamos que el propósito fundamental de la producción animal que nosotros digamos podemos clasificar como orgánica, ecológica o biológica, sostenible, sustentable y rentable, pues parte de que el suelo sea un organismo vivo. O sea, si retomamos el gráfico del círculo virtuoso, es básicamente lo que explica por qué se da el círculo virtuoso. Todo esto, todo este gráfico donde mostramos que más ganado produce más materia orgánica y más materia orgánica produce fertilidad, esa parte se da porque hay vida en el suelo. Si no hubiera vida en el suelo, si no hay quien mineralice y humifique los desechos orgánicos, que cuidado, no solamente son las heces del ganado, sino también la hojarasca de los árboles, el fruto que cae de los árboles, las ramas que se van desgajando, el pasto muerto o el pasto que digamos se corta y se deja descomponer, los animales mismos, no solamente pues el vacuno, pero digamos que en los ecosistemas de vida hay animales que mueren y se van convirtiendo en desecho orgánico. Todo ello llevado a un proceso de mineralización y humificación o producción de humus, perdón, por parte de la microbiología del suelo, es lo que le da fertilidad al suelo y es lo que hace que se dé también todos estos fenómenos de transmutación y demás en el suelo. El suelo como organismo vivo es el sustento. A pesar de que lo ponemos como el pilar número 8, digamos que estos pilares no, este orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no tiene nada que ver con cómo se dan. Ellos se dan de la forma como simplemente la naturaleza los va generando, de una forma interactiva entre ellos, pero digamos que el punto de partida es que haya vida en el suelo, que haya biocenosis, que haya microbiocenosis, que son los organismos microscópicos que no logramos ver, que haya también zoocenosis, que eso incluye a los animales que ya son visibles para nosotros, incluyendo la lombriz, el escarabajo, los gusanos, las termitas, las hormigas, etcétera, todos estos animales que hay en la naturaleza y que son los que se encargan de descomponer los desechos orgánicos y convertirlos en materia orgánica. Y pues digamos que en complemento a eso, la agroecoganadería sugiere que como además de los pilares hay que incorporar algunas bases de administración para que logremos que la ganadería también se maneje como empresa. No solamente la producción orgánica no quiere decir que las cosas se pueden dar en desorden, no, al contrario, la producción orgánica debe ser muy organizada, por eso hay auditorías de un ente certificador que lo va a certificar como verdaderamente orgánico. La administración debe incluir
una base importante y lo veíamos en las bondades de estos sistemas de producción. La producción orgánica debe implementar sistemas de información en lo posible digitalizados, que generen indicadores del negocio, de cómo se está comportando el negocio, de cómo es la productividad, de cómo impacta el clima, de cómo impactan las decisiones de manejo, las decisiones en cuanto a genética, reproducción, alimentación, etcétera, etcétera. Todo eso bajo unos principios de administración, viendo la ganadería como negocio. No podemos seguir siendo los finqueros que simplemente tenemos una finca por tenerla. No, tenemos que tener una finca que debemos convertir en empresa ganadera para que pueda perdurar en el largo plazo. La producción ganadera multipropósito es fundamental. No podemos seguir pensando en que la ganadería solamente tiene que producir carne, o solamente tiene que producir leche, o solamente tiene que producir genética, crías, etcétera. Tenemos que tratar de volver las fincas multipropósito para no depender de una sola fuente de ingreso, sino diversificar las fuentes de ingreso y que podamos tener multiproducto para la oferta en los mercados. Y eso perfectamente lo podemos hacer cuando entendemos que la producción orgánica no se limita a una especie, sino que al contrario genera equilibrio entre las especies y entre ellas y su entorno, lo que se llama el ecosistema. Dentro de las tecnologías modernas, las que más acercan al productor a los propósitos de producción orgánica, en cuanto a ganadería específicamente hablando, es el pastoreo racional Boissin. Y en cuanto a la diversificación del pastoreo racional Boissin, pues necesitamos como complemento la reforestación de potreros. Yo ya he venido diciendo insistentemente que el productor o ganadero que crea que hacer pastoreo racional Boissin es simplemente manejar una cerca eléctrica y partir la finca en muchos potreros, está equivocado. El pastoreo racional Boissin es un concepto holístico del manejo de la ganadería. Es un manejo integral. Requiere tanto el manejo de una cerca como el manejo de un suelo, de la vida de un suelo, de una pastura, de la pastura en su convivencia con especies nativas, de todas estas especies pastoreables, gramíneas y leguminosas rastreras o erectas en convivencia con las plantaciones arbustivas y arbóreas e incluso frutales, y entender que la producción puede ser incluso de frutas para el comercio, de madera para el comercio, al mismo tiempo que hacemos ganadería. Esa especialización, digamos que de algún modo hoy en día hay que reevaluarla y hay que replantearla, porque si estamos hablando de que necesitamos diversificar las fuentes de ingreso para no depender de solo una de ellas y hacer que el negocio de producción de alimentos sea sostenible en el largo plazo, pues no podemos seguir pensando en que lo único que necesitamos es pasto y cercas eléctricas. Tenemos que pensar en todo lo que hemos hablado durante el desarrollo de esta conferencia. Hay que hacerlo trabajar, todos esos recursos y todas esas herramientas hay que hacerlas trabajar en sinergia. Y ahí es donde nace el concepto de PRB silvopastoril. El pastoreo racional Boissin en esencia es un sistema silvopastoril, pero como hay una escuela que promueve el sistema silvopastoril y no habla para nada del pastoreo racional Boissin, eso ha hecho que como que se diversifiquen. Y entonces algunos piensan que el pastoreo racional Boissin es solo potreros y ganado, y hay otros que piensan que el silvopastoreo solamente es cultivar árboles y poner ganado. No, hay que entender que el sistema de pastoreo racional Boissin sin árboles es limitado. La carga animal proyectada máxima de querer tener 6 o hasta 7 unidades de ganado mayor por hectárea en pastoreo racional Boissin son imposibles de alcanzar si no tenemos la inclusión del componente arbustivo y arbóreo. El pastoreo racional Boissin en su esencia debe tener pastos, arbustos, arbóreos y frutales. Diversificación del ecosistema, porque todo eso es lo que le da equilibrio, y en la medida que el ganado dispone de un mejor ambiente, un mejor confort, de garantía de que está en su máximo bienestar y en un ambiente equilibrado, pues eso es lo que le va a dar al sistema como tal la sostenibilidad en el largo plazo. Eso es entonces lo que podemos definir como tecnologías modernas. Y aquí simplemente algunas fotografías que ya ustedes conocen, donde tenemos unos ejemplos de pastoreo racional Boissin en montaña, en sabana,
con pastos de clima frío, con pastos de tierra caliente, con pastos y árboles maderables, con pastos y árboles forrajeros, con pastos y árboles frutales. Viene más adelante. Aquí, por ejemplo, esto es un sistema silvopastoril con pastoreo racional, donde tenemos producción de pastos de clima frío, especialmente quicuyo, raigras, tréboles, diente de león y todo eso en una composición botánica polifítica, que quiere decir que hay muchas especies en un mismo potrero, pero además de eso, combinado con acacia, con sauco, tilo, también con el aliso, etcétera. Aquí, por ejemplo, ya un sistema maderable, bueno, esto más que maderable, digamos que es para sombrío y para hacer ganadería con sombra. La importancia de tener un número adecuado de potreros, de una medida específica, idealmente cuadrado para que sea de bajo costo, para que además el ganado coma mejor la pastura, para modificar sus hábitos de cosecha. Esto que vemos en pantalla es lo que se denomina como un sistema silvopastoril intensivo, donde hay un altísimo cultivo de una planta forrajera y debajo está la pastura. En este caso, Leucaena leucocéfala variedad Cunningham, que es la planta ramoneable en potrero, pero si ustedes se fijan al fondo se ven también, o en paralelo, porque realmente no es al fondo, sino que por los laterales del potrero además hay árboles maderables, en este caso eucalipto. El concepto de manejar la finca como empresa, aquí estamos viendo un diseño, hay que diseñar un proyecto, hay que saber cómo tengo distribuida la finca, a qué voy a destinar cada área, y aquí por ejemplo lo que estamos viendo es la integración de varios sistemas de producción, donde en una parte hay ovinos y caprinos, donde en otra parte hay producción de ganado de engorde, en otra parte hay producción de ganado de leche, todo en un mismo predio, pero tratando de sacarle el máximo provecho a un espacio que tengamos disponible. El pastoreo racional Boissin, que esto es una fotografía de cuando apenas está comenzando, donde estamos cogiendo un potrero en sabana en malas condiciones y le empezamos a generar un cambio a través de la instalación del cerco, y luego viene la reforestación como se ve en esta diapositiva. Y finalmente tenemos un manejo holístico, incluyendo también el concepto de permacultura y de polyphase, pero todos integrados entre sí bajo el criterio del manejo de pastoreo racional Boissin. Y básicamente tenemos unas técnicas que podemos reducir así. La producción animal orgánica debe ser una producción a base de pastoreo y dietas forrajeras, de hacer confinamiento a potrero, de cultivar forrajes nutritivos para los diferentes pisos térmicos, de hacer un manejo racional y biológico de la producción animal, donde la fertilización orgánica de potreros y cultivos forrajeros sea lo primordial para darle vida al suelo, donde integremos fuertemente el concepto de biocenosis o vida del suelo, de fitocenosis o convivencia entre plantas, de zoocenosis o equilibrio entre especies, lo que se llamaría un control biológico, y la microbiocenosis, lo que es el control biológico de plagas y parásitos de pastos, forrajes y animales de producción, cuando se integran los diferentes propósitos productivos. El concepto de potrero clínico u hospital, que son aquellos donde el animal se separa, el animal que está enfermo o que necesita un tratamiento específico, se lleva a un potrero aislado de todos los demás, y solamente a ese se le hacen los tratamientos veterinarios que sea necesario, y así no tengo que estar tratando a todos los animales por igual. Y el concepto de homeopatía zootécnica y veterinaria, que ya lo habíamos visto en una presentación anterior. Y pues simplemente entender que la certificación ecológica es un proceso que inicia con una primera etapa de conversión, donde el productor alista su predio para que lo pueda venir a visitar un ente certificador, inspeccionar que realmente está cumpliendo con normas, y luego simplemente llevarlo o conducirlo en un proceso de certificación hasta que se le dé el aval para que la entidad, la autoridad máxima, le ayude a tener un desarrollo de su mercado. Y pues obviamente también ayudarle al productor a que desarrolle estrategias de mercado. Eso digamos que es el concepto primordial. Recuerden que el próximo 27 de noviembre tenemos una capacitación presencial en sistema silvopastoril con pastoreo racional Boissin, y esto como herramientas para la producción ecológica certificable.